Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En este día vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y siguiente. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca de el perdón. El perdón. A veces ustedes y yo en la vida, a veces tenemos enemigos, o nos conocemos enemigos, o agarramos enemigos. Por ejemplo, pensemos en el que me robó la gallina del patio, en el que me robó un becerro, un toro, un cochino, un enemigo, y en Yapa nos dimos cuenta. Pensemos en aquel que fue con la mujer mía, que fue con el hombre suyo. Pensemos en aquel que le hizo daño a algún familiar. Pensemos en aquel que nos hizo algo que no nos gustó, un enemigo. Entonces nosotros en la vida nos ganamos enemigos con facilidad. Para ganarse un amigo cuesta mucho, pero para ganarse un enemigo es fácil. Puede ser el vecino que está ensuciándome la finca, la parcela, ¿verdad? Puede ser la vecina que se está portando mal, que no puede ver que yo tengo un cultivo porque me sueltan los cochinos y los cochinos vienen y me dañan el cultivo, la cosecha. Pensemos en un enemigo. Y cuando nosotros tenemos un enemigo, a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo actuar. O en aquel que yo iba saliendo para el pueblo y no me dio la cola para el pueblo, no me llevó. Y me hizo caminar de aquí a Sabaneta. Me hizo caminar, no quiso llevarme porque no quiso. Un enemigo cualquiera. Nosotros los seres humanos a veces en la vida nos agarramos enemigos. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que a los enemigos hay que perdonarlos siempre. ¿Hay que perdonarlos? Siempre. ¿Cada cuánto hay que perdonar a los enemigos? Siempre. Eso significa 70 veces 7. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 21. Y a veces en la familia también agarramos enemigos. El papá se pone enemigo con el hijo, los hijos se ponen enemigos, los padres, los nueros, la suegra, los cuñados se vuelven enemigos. Ahora que tenemos un enemigo, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos hacer? ¿O qué debemos hacer cuando hay un enemigo? Paren la oreja, oído al tambor, escuchen. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Pedro hizo una pregunta, y esa pregunta es la que ustedes y yo tenemos hoy que debemos respondernos. ¿Qué puedo hacer si a mí me pasa esto? Escuchen. Si mi hermano me ofende. Si mi hermano me roba una gallina, me ofendió. Si mi hermano me roba un maute, me ofendió. Si mi hermana me roba un becerro, un cochino. Si mi hermano no respetó el lindero y lanzó la cerca por la finca mía. Si mi hermano fue y me agarró un plátano, padre, yo tenía 3 matas de plátano y estaban produciendo y ya estaba uno bien bueno, que lo iba a traer a usted, pero me lo robaron. Si mi hermano me ofende, si mi hermano hace algo que no está bien, que a mí me ofenda, que a mí me molesta, se fue con la mujer, se me robó el esposo, me robó tal cosa, me ofendió, ¿verdad? Si mi hermano me ofende, escuchen. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi esposa se puso brava y me sacó los trapos a la calle, si mi esposo se puso bravo y me corrió de la casa, oigan, de nuevo, la pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi hijo llegó borracho, llegó tomado, metió las patas, las de caminar, oigan, la pregunta.
¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Entonces la palabra de Dios nos hace una pregunta hoy. Si mi hermano, si mi hermana, si mi hijo, mi hija me ofende, oigan la pregunta de nuevo. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuántas veces debemos perdonar a una persona que nos haga daño? ¿Cuántas veces debemos perdonar a una persona que nos haga algo que no nos gustó? Según nosotros los seres humanos no lo perdonamos y vivimos con odio y con rencor. Según nosotros los seres humanos no lo perdonamos. Por eso cuando un matrimonio está que se rompe, debemos hablar del perdón. Decía el Papa, aunque huelen los platos en los matrimonios, en la familia, en la noche debe haber perdón. Aunque hayan dificultades, debe haber perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Y mire lo que dice Pedro, escuchen. ¿Hasta 7 veces? Señor, ¿tengo que perdonarlo 7 veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿O cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermana? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi familiar? ¿Hasta 7 veces? Miren la respuesta. Miren lo que Jesús quiere de nosotros. Miren lo que significa el perdón, óiganlo. No solo hasta 7. El que piense que solamente debo perdonarle 1, 2, 3 y hasta 7 veces, está pensando solamente como hombre, como persona, porque nosotros los seres humanos vamos a fallar más de 7 veces. Y si no, miren los hijos suyos de usted. ¿Cuántas veces usted le dice, haga la tarea, haga la tarea, haga la tarea, y el pelado no hace caso? ¿Cuántas veces usted le dice a su hijo, pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien, y el pelado no hace caso? No diga mentira, no diga mentira, no me ofenda, no diga mentira, y ya lo vi diciendo mentira. No diga grosería, no diga grosería, y se lo vi diciendo grosería. Más de 7 veces. A nosotros nos gusta la papa pelada. Que nos perdonen. Pero cuando nos hacen algo, no lo voy a perdonar. Padre, pero es que fue algo difícil. Fue algo fuerte lo que me hizo, dice Jesús. Tiene que perdonarlo. Como Pedro no, como Jesús. Pedro dice, hasta 7 veces. Ahora miren la enseñanza de Jesús, óiganla. Si no, hasta 70 veces 7. 70 veces 7. 70 veces 7 no es que usted agarre y multiplique 70 por 7 o 7 por 70, no. 70 veces 7, miren que el 7 es el número perfecto, el número de la plenitud. 70 veces 7 significa siempre. Me ofendió, llegó borracho mi esposo y me trató mal. Tengo que perdonarlo cada vez que llegue borracho. Pero no aguanto. Tómese una pastilla de aguante porque usted lo escogió borracho. Llegó mi esposa encuadmatizada, prendida, enfurecida, brava, porque se enteró en el pueblo que le puse los cuernos. Me trató mal, me humilló y hasta me golpeó mi esposa. ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? Siempre. Aunque me haya golpeado mi esposa, usted la escogió así, cuaima, peleona, grosera. Ahora tómese una pastillita de soporte al desayuno, al almuerzo y a la cena. Esas son finas. 70 veces 7. Padre, el vecino mío se me está comiendo los cochinos. Los mira en el potrero de él y piensa que son de él. Ya lleva 5. ¿Qué voy a hacer? Encierre los cochinos suyos para que no hayan problemas. Y con mi vecino, perdónalo, perdónalo. 70 veces 7 significa siempre. Mi hijo me miente siempre. Mi hijo me dice mentira. ¿Tengo que perdonarlo? Sí. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pero es un mentiroso. Pues descúbrale la mentira y ayúdela a no ser mentiroso. Me dice mala palabra, me dice esto, me grita, me trata mal. Tiene que perdonarlo. A veces los hermanos se pelean por herencias. ¿No han escuchado de hermanos que se pelean por herencias? Hay una herencia, se murió papá y mamá, quedaron 10 hectáreas de tierra. El que es más vivo agarró 9 y le dejó al otro pobrecito 1 y están peleados y no están hablados. Tiene que haber perdón. El perdón es importante. Si ustedes y yo pensamos un momentico en qué estamos fallándole a Dios, es en el perdón. Es en el reconcomio, en el resentimiento.
Y entonces Jesús dice al hermano hay que perdonarlo 70 veces 7. Y escuchen la parábola que Jesús coloca. Escuchen el ejemplo. Cómo es Dios para nosotros y cómo somos nosotros para con Dios. Cómo Dios nos perdona y cómo nosotros nos perdonamos. Óiganlo. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenían con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para salvar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor. Miren, ese es Dios. Un hombre le debía a otro hombre muchos millones. No tenía cómo pagarle. El dueño, el jefe dijo: me lo meten preso por ladrón, me robó, no me ha pagado. El hombre tenía mujer, hijos, esposa, y salió corriendo donde el jefe le dijo: perdóname la deuda, perdóname la deuda. Dice la palabra de Dios, lo soltó y le perdonó la deuda. El hombre le pedía poder trabajar para pagar la deuda. No se acordaba de la deuda. Cuando lo metieron preso, acordó de la deuda. Y entonces el Señor lo perdonó. Pero ese es Dios para con nosotros. Ahora miren cómo nosotros somos con los hermanos, que no nos gusta perdonar, que no perdonamos a nadie. Oigan. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Eso somos nosotros. Cuando nos toca perdonar, no queremos perdonar. Pero nosotros sí queremos que Dios nos perdone. Nosotros sí queremos que Dios nos perdone. Nosotros sí queremos que Dios no nos haga nada. Nosotros sí queremos que Dios tenga compasión. Pero cuando nos toca perdonar, no nos perdonamos. Hay personas que han sido ofendidas, han sido maltratadas, humilladas, que le han matado familiares, que le han secuestrado, que le han hecho daño. Y dice la palabra de Dios, también ellos deben perdonar. Deben perdonar. Que hoy la palabra de Dios nos enseña a vivir el perdón. Y el perdón es 70 veces 7, es decir, siempre. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.